están llegando hasta el jueves. Hasta el jueves llegan. ¿Qué tal esa? Eso es mucho tiempo. Pero bueno, ya hemos estado en contacto. Hemos estado en contacto con Dianita, pues. Ha sido bueno todo lo que están aprendiendo allá. Amén. Yo quiero continuar con el tema ya para cerrar y dejar sembrado en los corazones, no solamente para esta oportunidad que estamos eligiendo el presidente de nuestra nación, sino para cuando corresponda, que estas enseñanzas queden grabadas en su espíritu, porque no es opinión de hombres la que va a ser expuesta, sino lo que Dios dice en la Escritura para saber cómo elegir, a quién elegir. Voy a recordar algo de la semana anterior. Gracias, pastor. Voy a recordar algo de la semana anterior, y es que dentro del perfil que el Señor quiere, ¿sí? De quiénes deben ser los gobernantes, quiénes deben ser los gobernantes que Él quiere que nosotros elijamos, encontramos muchas características que nos traen más bien luz y no estar metidos en medio de confusión. Como no hay una persona, un hijo de Dios de testimonio que esté preparado para estar en esa lucha que se está presentando ahorita, pues nos toca elegir entre Saúl o entre Absalón. ¿Sí me hago entender? Tenemos que elegir entre dos no creyentes. No estoy diciendo que uno sea Saúl de los candidatos y el otro sea Absalón. Eso no estoy hablando de eso, sino que no estamos eligiendo entre Saúl, Absalón y David. ¿Sí me hago entender? No hay David, no hay David que hayan sido levantado entre nosotros para que estemos en semejante confusión tan bárbara ahorita. Sí, y hace 2 semanas seguíamos en la misma confusión, sí, porque uno no sabe cuál es el testimonio, cómo es todo esto. Algunas cosas sabemos que han hecho abiertamente, públicamente, como ir a donde los cogis, todo eso. Y cuando uno revisa lo que la Escritura dice, ir a donde los cogis, a donde los indígenas, a donde los mamos, a donde los brujos indígenas, sí, para que les den dirección, les den poder, todo eso, sí, son cosas abiertas que las hacen. Entonces eso tienen que ser pautas para que nos den luz, para saber si estamos eligiendo bien o no estamos eligiendo bien. ¿Ya? Recuerdo también de Chávez, del finado Chávez, que nosotros vamos a donde con los profetas. Estuvimos guerreando en Venezuela, estuvimos porque el Señor nos guió allá en el Cerro de la Suerte, en el Cerro de la Sorte, donde está María Leonza, está el Negro, las deidades que en Venezuela, sí, han tenido muchísimo poder y autoridad. La que recibió, según nos cuentan, el presidente Chávez allá en Cuba, sí, le dijo María Leonza, un espíritu inmundo que hay, una reina del cielo, llegó y le dijo que si hacía que los venezolanos las llevasen cada uno, sí, en su bolsillo, ella le daría poder. Entonces él cambia las denominaciones, y la foto que aparece en el bolívar que más se utiliza, uno de los que más circulan, es la de María Leonza, ahí en los billetes. Entonces la tienen ahí metida y la llevan en sus bolsillos. Le dio poder. Pero sea como sea, repite conmigo: mi Dios es creador, el diablo inmundo y sus secuaces son criaturas. Amén. Dios ve al demonio inmundo, sí, lo ve como una mosca, Él hace así y lo aplasta. Amén. Entonces Él es más poderoso. El poder de Dios es muchísimo mayor que el poder de cualquier cosa de esas inmundas que hay. Sí, es mucho más poderoso como para que temamos por eso. Pero si abrimos puertas, y pues por ahí se mete el demonio inmundo. Eva abrió puertas, sí, y le dio cabida, y perdieron autoridad, perdieron una cantidad de cosas, sí, nuestros primeros padres perdieron por causa de la desobediencia. Estuvimos allá en el Cerro de la Sorte, guerreando, estuvimos con profetas, sí, de muy alto nivel, sí, allá en ese cerro. Y
pues rodeamos el cerro, un poco de cosas que nos dijo que teníamos que hacer. Hay un pueblito antes que se llama, ya no me acuerdo, pero ahí es la sede de una deidad de San Francisco, San Felipe, es el negro Felipe. Son 3 deidades que son las que gobiernan allá, ¿cierto? ¿Cuáles son? Mis hermanas de La Guajira de pronto me ayudan. Está María Leonza, está el negro Felipe y está el indio Guataipuro, ¿cierto? Son 3 deidades. Miren los billetes, miren los bolívares. Pasa que no los tengo acá, y si no les saco una copia para que lo miren. Menos de 30 centavos. Ahí ve uno las consecuencias, ¿sí? de que el demonio no es amigo de nadie, ¿sí? El demonio no le leal a nadie. Él engañó a sus mismos secuaces el día que el Señor Jesús muere. ¿Se acuerdan que se oscureció el cielo? Fue la concentración más grande de demonios que hubo, diciendo: mire, lo maté, lo vencí. El día que el Señor Jesús murió, ¿recuerdan que se oscureció el cielo? ¿Sí? Y cuando Él resucitó no había ni uno de ellos, quedaron engañados. El diablo no es amigo de nadie. Confiar en el diablo es confiar en, no sé, muchos firmen con el diablo algo y miren lo que está pasando. Por eso es que nos toca cortar, desligar, hacer todo eso. Lo cierto fue que estuvimos allá en el cerro de la Sorte, allá en cerquita de Barquisimeto. Barquisimeto. ¿Metro o meto? Eso, allá. ¿Sí? Estuvimos, cortamos, muy complejo, como a la 1 de la mañana escuchábamos los tambores del vudú, se escuchaban gritos de niñas, terrible todo lo que uno escuchaba allá. Sí, Anita Méndez huyó más allá a la boca del lobo, nosotros nos quedamos abajo, bueno, todo lo que la estrategia que el Señor dio que hiciéramos. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Sacamos a María Leonza de allá, la influencia de ella, ¿cierto? Sacamos la influencia de ella. Si se siguen abriendo puertas, pues sigue sobando, pero por lo menos en ese momento se sacó. Allá hubo elecciones en ese momento, y yo me quedé al otro día, bueno, el domingo, que estaban dando el informe, oyendo: aló, presidente. Sí, decía, a ver qué va a decir él. Y había un encantamiento, no es bueno decir estoy encantado de verte. Hay un encantamiento, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de palabras que usamos? Que estoy encantado, estoy fascinado. ¿Sí? Qué gusto verte. Bueno, eso era gratis. Y en el aló presidente él perdió poder, pero lo hizo ver como una ganancia. Y todos allá en el Congreso de Venezuela, ¿sí? Lo aplaudían y lo aplaudían, pero él perdió poder porque las elecciones le fue mal y nosotros estuvimos 2 días antes en plena guerra, ¿sí? Haciendo lo que correspondía hacer. Fue muy interesante. Lo cierto es que él es amigo de Kirchner, de la señora Kirchner, y lo llevaron a Buenos Aires al palacio. Allá hicieron una serie de espiritismo para llevarla a ella allá, tenerla como sea, a María Leonza. ¿Sí me hago entender? Te tengo una noticia: el diablo te quiere muerto, ¿cierto? El diablo nos quiere muertos. ¿Y sabes qué? Dios también te quiere muerto, ¿sí? Si nosotros no morimos, ¿sí?, a las pasiones nos entretenemos, y mientras tanto el otro está trabajando, abriéndose campo, engañando, ¿sí? Colocando a los que él quiere y no a los que Dios quiere, y dan poder. En la escritura, si tú lees Apocalipsis 13:14, ¿sí?, se da uno cuenta de que Dios no está negando el poder del diablo. Si lees Deuteronomio 18:10, y dice que no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, quien sea agorero, sortileo, quien practique hechicería. Dios no está negando eso, está diciendo existe. Los que confían en eso, ¿sí?, es lo que Dios aborrece. O sea que sí se reconoce el poder de ellos, pero recuerda que Dios es creador y el resto somos criaturas. Amén. Los ángeles, todo lo demás son criaturas. Dios es más poderoso, el fuerte de Israel. Amén. Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros, y Él nos quiere muertos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, y más bien hagamos lo que Él dice. El que no muera el pecado, sí, pues no podemos ser discípulos de Él.
El que no muere a su propia confianza, a su autoconfianza, ¿sí?, no puede ser discípulo de Dios. Yo debo depender de lo que Dios dice, lo que la Escritura dice. Si no dependemos de eso, llegamos a situaciones en la montaña del gobierno. Si llegamos a situaciones como las que estamos, hay desorden y hay responsabilidad inmensa de nosotros como iglesia. ¿Por qué la confusión? Entonces le preguntaba al Señor, ¿sí?, ¿por qué tanta confusión? La semana pasada nos dimos cuenta, entendimos por quién votar y por quién no votar. ¿Cuál es el perfil que Dios tiene, las personas por las que debemos elegir como autoridad nuestra, y cuál es el perfil de los que no deberían ser autoridades nuestras? Entonces por eso no debemos votar. Cada cual póngale el nombrecito que le parezca ahí, pero lo que me entristece es que por causa de eso hay división en la iglesia, y el demonio inmundo es un demonio, ese asqueroso, ¿sí? Ese no es para tutearle, ¿no? Ay, Satanás, te vas, se larga. El demonio inmundo se ha metido en medio de la iglesia, ¿sí?, con ese tipo de cosas, ¿sí?, y estamos siendo divididos por eso. Y si oímos la voz de Dios, si nos disponemos a escuchar la voz de Él y viene la revelación, pues lo haremos con plena conciencia, y debe haber como consecuencia una unidad en la iglesia, ¿sí?, y no estar peleando por las cosas del mundo. Hay confusión, y eso la iglesia tiene que salir de ello. Por eso cuando subimos al cerro de allá en Ocaña, al lado de Ocaña, me olvida el nombre de ese cerro, siempre me he olvidado. ¿Cómo? Jurisdicciones. Ay, gracias, siempre me he olvidado. Qué cosa. Cuando subimos allá, sí, proféticamente hicimos un acto, sí, que el Señor me colocó, fue a mí hacerlo, y fue el de volver a ahorcar, porque si leemos en Éxodo 17, leemos en Esther 8, sí, el libro de Esther es un libro de constitución, de cambio de constitución, sí, a raíz de la gracia que el Señor le da a Esther, sí, el rey de ese momento cambia los decretos que tenía. Cambiar un decreto, cambiar la constitución de una nación, es algo que le compete a la iglesia, y estamos dejándole eso a otros, sí, que no le temen a Dios, que van a buscar poder donde no deben buscar poder. Entonces, cuando estuve yo allá arriba, se hizo proféticamente el ahorcamiento de los hijos de Amán. ¿Recuerdan? El número 1, ahí están los nombres, ahí están, en Esther 8 están los nombres de los hijos de Amán. Es que quiero que sepan que lo que hemos venido desarrollando no son cosas que se aparecen, oiga, ya hagámosle, sino que eso corresponde a todo un plan, a todo un plan de parte del Señor. Amén. Esther, permítame por favor. Esther, capítulo, me lo llevan a buscar, donde están los 10 hijos de Amán y dan los nombres. Es que está aquí en esta, está más fácil es Esther capítulo 9 versículo 7. Dice: también mataron a Parsandata, ¿sí?, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Dalía, a Aridata, a Parsmata, a Arisaí, a Aridaí y a Baisata. Son los 10 hijos de Amán. Pero resulta que los hijos de Amán, si miramos en el versículo 5, y dice el versículo 4, dice: por cuanto Mardoqueo se había engrandecido en la casa del rey y su fama se había extendido a todas las provincias, pues el varón Mardoqueo se hacía más y más grande. Mardoqueo, sí, era el familiar de Esther. Y los judíos mataron a todos. ¿Mataron a quiénes? No a algunos. ¿Mataron a quiénes? A todos, ¿cierto? A filo de cuchillo, con mortandad y destrucción, e hicieron lo que quisieron contra quienes los odiaban. Estoy leyendo Esther capítulo 9 versículo 6. En Susa, en la ciudad de los judíos, mataron y destruyeron a 500 hombres, y también mataron, y ahí están los 10 hijos de Amán. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, adversario de los judíos, pero no pusieron la mano en el botín. En aquel día, versículo 11, cuando el rey obtuvo el recuento de los muertos en la ciudadela de Susa, dijo al rey otra vez a Esther: en Susa, la ciudadela de los judíos, han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué no habrán hecho en otras provincias del rey?
Así pues, ¿cuál es tu petición? Le dice el rey, le dice, ¿usted qué quiere? ¿Tiene otra petición? Ya hizo lo que pidió. ¿Tiene otra petición? Pues te será concedida. ¿Qué más es tu demanda? Pues te será satisfecha. Y respondió Esther: si place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Pero si ya los habían matado, ¿los remataron? ¿Sí me van a entender? Los mataron. Y ahora dice, ahora cuélguenlos en la horca, los remataron. Y si vas a Éxodo 17, que no es el tema de hoy, vas a encontrar la misma circunstancia. La misma circunstancia. Y dice que por generaciones habrá guerra, ¿sí? Habrá guerra de Israel contra esta tribu. Pero resulta que en Éxodo 17 y Éxodo 18 se da uno cuenta que han exterminado la tribu. ¿Y cómo hay que por generaciones si ya la acabaron? Entonces hay toda una guerra espiritual. Hay toda una guerra, todo es espiritual, ¿no, Néstor? Todo es espiritual. Entonces hay toda una guerra espiritual. Entonces simbólicamente hizo eso. Entonces estamos en un ciclo donde se está cumpliendo eso, donde hay cambio de constitución y la quieren, una cantidad de cosas que se quieren hacer. No estoy diciendo que no se deba hacer, sí se debe hacer, pero se debe hacer a la manera de Dios, no a la manera de lo que el hombre piensa. ¿Me hago entender? Entonces confusión. Me subí al cerro, allá no caña, el pedo caña a instituciones, jurisdicciones. Estaba viendo si la habían escuchado bien. Al cerro de jurisdicciones. ¿Y qué hice yo? Volví a ahorcar a los hijos de Amán. ¿Sí? Dije, Señor, especialmente al número 1, al número 7 y al número 10 de los nombres que hay ahí. El número 1, la función era que el pueblo de Israel no celebrara el sábado. El número 7, la función de él era que no guardaran las fiestas. Y el número 10, la función de él era que no leyeran la Torá. Imagínense, no leyeran la Biblia. Y si miramos, eso está sucediendo en estos tiempos. ¿Cuántos han leído la Biblia 5 veces? Levanten la manito. 4 veces, 3 veces, 2 veces, 1 vez. No lo estamos haciendo. ¿Sí? Deberíamos levantar la mano. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense que la influencia de ese espíritu inmundo de no leer la Torá, de no leer el Pentateuco, si lo que era la base textual para el pueblo de Israel, eso mismo está pasando entre nosotros. Entonces, al suceder eso, ¿sí? Y los ahorcamos pues con más fuerza, ¿sí? Cuando bajamos de allá, del cerro de jurisdicciones, del cerro de jurisdicciones, hicimos proféticamente todo lo que vemos ahí en la Biblia. Esther lo estaba haciendo. Cuando nos bajamos, con más veras arrancamos lo que es el Instituto de Liderazgo del Reino, el KLI, con más fuerza. Pero ese KLI es tan solo una parte de un proceso, porque el sueño que hay, el anhelo que hay, lo que el Señor ha puesto en nosotros, no son las ganas de Hernando de hacer algo que, ¿sí? Es responder a una necesidad inmensa, y es la de preparar a esta generación y nuestros hijos, la generación que viene, sí, prepararlos para que realmente en la montaña del gobierno gobiernen, para que no tengamos semejante problema tan terrible ahorita de estar mirando quién es y quién no es, y ninguno de los dos es, que mira uno por un lado y la cosa no es, y mira por el otro y tampoco es, y entonces como que sí y el otro como, al fin, ¿qué hacemos? Entonces tenemos ese enredo. Algunos hijos de Dios, algunos pertenecientes al pueblo de Dios se han lanzado a la política sin haber sido llamados a estar allá. Entonces han cometido unas barrabasadas, ¿cierto? Han cometido unas barrabás era un ladrón, un poco de cosas. Han cometido una serie de cosas que no son barrabasadas. ¿Por qué? Porque no fueron llamados a estar allá. Quédense en la montaña donde están y no molesten metiéndose a hacer algo, pero yo los bendigo porque fueron osados en tratar de hacer algo, ¿sí? Algo, ¿sí? Que nos falta preparación para poder llegar allá. Y en Isaías 2:2 el Señor dice que el monte de Sión se elevará más alto que todos los montes en estos tiempos, y las naciones vendrán a consultarnos. Entonces, meternos en el monte de Sión es meternos con Dios. Es la montaña de la religión, es la montaña donde estamos nosotros. De aquí deben salir todos esos candidatos, ¿sí? Deben salir
todos aquellos que el Señor ha llamado a estar allá de la iglesia, preparados para gobernar como Dios quiere y quitarnos esa confusión tan terrible. Nos demoraremos unos 10 años más. ¿Por qué? Porque vamos a establecer nuestra universidad. Sí, estamos aquí, está en Sticor. Sí, vamos a establecer nuestra universidad. Estamos invirtiendo el tiempo, lo que sea necesario hacer. Y para ello tenemos que tener niveles de contentamiento. Si no, seguimos gastando nuestros deleites y seguimos pidiendo, el Señor no responde porque queremos solamente para nuestros deleites, para nuestro derroche. ¿Y qué estamos pidiendo para la obra del Señor? ¿Sí? Este nivel de satisfacción que yo anhelo tanto, ¿sabes? Gracias porque me lo ha entregado ya, Señor, por fe lo declaro, y empezamos a ayudar a toda buena obra. El carro que tenemos es la propiedad que tenemos de Anita y yo. Eso ya está más endosado, o bien para comprar esta casa o para la universidad, no importa. No importa, mucho no podemos, si eso me ayuda a que consigamos la licencia para la facultad lo metemos. ¿Se acuerdan cuando se murió el Roosevelt? Le preguntaron al contador, ¿qué dejó él? ¿Qué dejó? ¿Se acuerdan lo que contestó el contador? Dejó todo. Dejó todo, no se llevó nada. Para los entierros no hay trasteos. Y atesoramos, ¿sí? Y no invertimos en el reino. Y lo tonto es que cuando invertimos en el reino, el Señor nos da más. Y ahí es donde toca tener el nivel de satisfacción, pero bien determinadito. El nivel de contentamiento. Bien determinado. Bien determinado. Alguien me decía, muy llamado, me decía, pastor, sí, necesitaba plata para el arriendo, para pagar el alquiler donde está la iglesia de él. Decía, y pensar que alguien conocido de él, muy cercano familiarmente, dice, tiene una colección de carros, no aquí en Colombia, ¿sí? Y cogen el carro de acuerdo al color del vestido que se pone en ese día. Imagínense. Y aquí sufriendo nosotros para... Digo, wow, por favor, en el nombre de Jesús, esa avaricia no debe reinar, no debe gobernar tu vida, en el nombre de Jesús. Y no estamos hablando de cualquier carro, estamos hablando de carros de esos de marca, y los tienen de diferentes colores. Ay, me vestí de este, ¿cuál cogemos? ¿Cuál nos montamos? No podemos estar en eso. No podemos estar en eso. Si somos hijos de Dios. Amén. Nivel de contentamiento. Hay confusión. ¿Quién debe gobernarnos? Hay confusión. Creo que es la palabra que... ¿Sí vieron? Lo repito. Y me costó hacer, miren. No sabemos qué hacer. Pero yo declaro que de aquí máximo a 10 años. ¿Por qué? Porque dentro de 5 años ya debemos tener, 6 años ya debemos tener, sí, personitas, debemos tener egresados de esa universidad del reino, sí, en gobierno, esa escuela de gobierno. Wow, sí, Argentina debe venir a estudiar en esa escuela, si es que no la llevamos para allá. Didaque se va a volver más grande de lo que es. Amén. Claro, es una siembra preciosa. Debe ser así. Para Congreso, para Didaque, los que no saben, Didaque es un jardín infantil espectacular que hay en Córdoba, ¿no? Hay en Córdoba, ¿no? Ahí están mis dueños amados de Didaque. Debemos tener ya jóvenes y jovencitas preparados para gobernar. Ay, mira, ellos salieron de la escuela de esa que por allá en Bogotá dicen, esos son buenos, esos tienen carácter. Oiga, ni siquiera, sí, dudemos a ver si voto por Saúl o voto por David, sino ya sabemos que son David, gente confiable. Si el pastor lo respalda es porque hemos entendido mi responsabilidad tan inmensa de reino para poder decir, estoy respaldándolo. Y allá está esa personita, y no estar en semejante lío. Ya nuestros hijitos ya están creciditos. De aquí a 10 años, ¿cuántos años tiene el Juanes?
19 años, úpale, ya está terminando la escuela de gobierno, si el Señor lo llama a eso. Amén, debe ser así. Nico, ¿cuántos niños no tenemos nosotros acá? El Santi, todos, sí, la Sofi, el Sami, todos ellos. ¿Cómo será el asunto? ¿Cómo será el asunto? Confusión, y grande la confusión. La confusión en la nación es consecuencia de nuestro pecado a Dios. Úpale, me llevé una sorpresa estudiando sobre la confusión. La confusión que reina ahorita es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los que no son, de los que no forman parte de la iglesia, es responsabilidad nuestra. Entonces tenemos que despertar a eso. Amén. Miren lo que dice este pasaje, Daniel 9:8. Oh Jehová, nuestra, no está diciendo de ellos, la causa de ellos, dice nuestra es la confusión de rostro, nuestra es la confusión de reyes, nuestra es la confusión de nuestros príncipes, de nuestros gobernantes, de nuestros pastores, nuestra es la confusión, ¿sí?, de nuestros padres. Úpale. Fíjense que aquí está hablando de iniquidad. Y no solamente está hablando de iniquidad a nivel de familia, sino a nivel de una iniquidad comunitaria, una iniquidad nacional. Vuelvo y leo. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Tú y yo tenemos confusión. ¿Y por qué vamos a votar? No debería ser así, en 10 años no va a ser así. No va a ser así. Nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de los que nos han gobernado. Imagínense. De nuestros príncipes, de los pastores, ¿sí?, de nuestros padres. Ahí está la iniquidad, ¿sí?, de la iniquidad también a nivel de la familia, no tan solo una iniquidad comunitaria, sino una iniquidad también a nivel de familia. Wow, tenemos que romper con ello. Ya miramos el perfil de por los que no debemos votar. ¿Sí? La escritura nos decía los borrachos, de los que hacen fiesta tras fiesta, de los que acumulan casa tras casa, ¿sí? El hecho de que tengan muchísimo dinero, ¿sí?, muchísimo, no quiere decir que sea alguien que nos pueda gobernar, no necesariamente, ¿sí?, no necesariamente. Si tiene tanto, ¿por qué no es tan generoso? ¿Dónde está el nivel de contentamiento? ¿Me hago entender? Entonces reaccionemos frente a lo que Dios dice, no frente a la opinión de mi hermano, mi hermana o la mía, porque puede haber división y lo que menos quiero es eso. Dios no es Dios de confusión. La confusión es consecuencia de la iniquidad traída por idolatría. Mira lo que dice Jeremías 3:24. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Úpale, o sea que la confusión es una iniquidad que se trae. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra frente nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces cuando analizamos esto desde el punto de vista de la idolatría, según la escritura, la idolatría trae una iniquidad hasta la 4ª generación. Entonces hablemos de mi tatarabuelo, no del tuyo, hablemos del mío, de mi tatarabuelo, ¿cierto? Mi tatarabuelo fue idólatra. Entonces viene un manto de iniquidad, digámoslo así, ¿sí?, hasta la 4ª generación. Entonces tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y papá, ¿cierto? Entonces mi papá tuvo un manto por parte del tatarabuelo. Viene mi abuelo, mi bisabuelo, manto de iniquidad, ¿sí?, que recae sobre ¿quién? Sobre el bisabuelo, recae sobre el abuelo, sobre mi papá, y me llega a mí. Mi papá ya tiene doble manto. Ahora un manto de iniquidad como consecuencia de la idolatría de mi abuelo, ¿cierto? Entonces sobre él un manto, él tiene 3 también ya. Sobre mi papá otro manto, tiene tres mantos, y yo empiezo a tener 2. La iniquidad de parte de mi papá, 4 mantos él, 4 mantos yo. Uy, qué terrible, con razón tan difícil es arrancar eso. Y fíjense, Millonarios y Santa Fe, eso es consecuencia de la iniquidad, ¿sí o no? Millonarios azul y Santa Fe rojo. ¿Sí se dan cuenta? Manto de iniquidad, un manto de iniquidad.
el himno nacional de mi pueblo. Lo voy a cantar. Me quito el sombrero, la mano al pecho. La canción dice: camina mi amor, camina, camina conmigo a Pandi. Ahora que están floreciendo cámbulos y gualandayes. Los unos son conservadores y los otros son liberales. Iniquidad. Entonces, ahorita estamos en que tengo que ganar. Sí, tengo que votar. ¿Cómo? ¿Será opinión o será bien lo que Dios dice? ¿Y qué están diciendo los que apoyan, los que contratan para las campañas? Se va a ganar es más por opinión que realmente por quién responde a las necesidades de la nación. Entonces no podemos votar por opinión. ¿Y los dos son liberales? Ambos son cámbulos, ¿no? ¿Cierto? Son liberales, ¿no? Los dos. El presidente tanto liberal y Zuluaga, él también es liberal. Entonces sí, pero fíjense en el fondo todo lo que hay. Entonces el manto de iniquidad, si los dos sean cámbulos o gualandayes, no hay problema. De todos modos, es como, no es buscar realmente un programa que esté de acuerdo a lo que Dios dice, sino miremos a ver que, ay, es que dicen, que no dicen, y se apasiona uno. Y eso no está bien. No está bien ser fanático de Millonarios. No está bien. Somos hinchas Millonarios porque es un equipazo, que sabemos decir por qué. Imagínense, somos fanáticos porque no gana y seguimos ahí siguiéndolo. ¿No? Si somos racionales, entonces deberíamos estar con el que ¿sí? Con el que gane. Hemos dicho, oiga, qué bueno ese equipo, no lo decimos, nos duele. Junior, que fue el que ganó Nacional, oiga, qué buen equipo, ¿no? Deberíamos decirlo, pero nos duele porque Millos que vaya por Junior, tu papá. Si se dan cuenta de la iniquidad que hay sembrada en nosotros, no debe ser. No debe ser, no debe ser. Y Santa Fe, suena hasta bonito el nombre, ¿no? Sí, que uno deberían hacer honor siempre a su nombre. Santa Fe, upale, bonito, ¿no? Debería ser mucho. Pero fíjense, el manto de iniquidad que hay sobre nosotros debemos cortarlo, porque eso trae confusión. Así sea malo, somos hinchas. Así sea malo, votamos. No funciona. No funciona, no funciona. Es lo que Dios dice. La confusión llega por no amar a Dios más que todo. ¿Cómo es la canción que cantamos? Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi vida, le decimos, ¿no? Al Señor. Y lo otro es una canción que cantamos que decimos que nada ni nadie sí, se va a interponer entre el amor que tenemos por el Señor. Y la palabra aborrecer, para aclararlo, la palabra, dice la Escritura que el que no aborrece a papá y a mamá, padre y a madre, no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer no siempre significa odio. Que imagínense, ¿qué tal que no esté pidiéndonos eso, que odiemos a nuestros padres para poder? La palabra aborrecer es un grado inferior de amor. Amén, es un grado inferior de amor. Entonces, si no aborrecemos todo lo que no es de Dios, estamos cayendo en idolatría. ¿Ya? Estamos cayendo en idolatría. Mira lo que dice la Escritura, Job 8:22. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. ¿Cómo? Vamos a votar más por gusto. Elegimos más por gusto que realmente porque Dios dice. Si lo elijo más por opinión, estoy aborreciendo a Dios. ¿Me hago entender? ¿Y qué dice Job? El libro de Job: los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Úpale, Señor, yo me quito esa. Yo voy a hacer más bien lo que tú dices porque no quiero seguir vestido de confusión. Y la habitación de los impíos perecerá. ¿Se dan cuenta de nuestra responsabilidad? ¿Y qué dice en Deuteronomio 1? Moisés llega y le dice al pueblo: elijan, ¿sí?, a hombres que sean sabios, ¿sí?, que tengan sabiduría, que sean inteligentes, ¿sí?, y que tengan experiencia. ¿Sí? Elíjanlos ustedes. ¿A quiénes? A hombres sabios con sabiduría e inteligencia. Pero pastor, ¿pero no ve que Dios eligió fue a David y no a Saúl? Claro que sí, tienes toda la razón. Debemos elegir a esos hombres sabios de acuerdo a lo que Dios dice, a esos hombres inteligentes, a esos que son expertos, que tienen experiencia. Lo que dice Deuteronomio 1, 9, 10 y 11:
sí, 12 allá adelantico. Cuando elegimos a esos son los que Dios quiere que sean, pero nos da la libertad para elegir, si no queramos elegir el que Dios quiere, y eso es terrible. Por eso estamos en semejante confusión, ¿sí? Y lo que estamos viendo es el resultado de un pecado de la iglesia que tiene que ser subsanado, y tú y yo podemos ser esa respuesta. Somos lo cual podemos, como iglesia somos esa respuesta, amén, de montar en la montaña, de desarrollar en la montaña de la educación una universidad que saque personitas idóneas, inteligentes, con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría humana, ¿sí? Para que realmente lideren en cualquiera de esas montañas, pero en la que nos compete en este momento, en la montaña de gobierno, nosotros estamos siendo esa respuesta. Es muy interesante, ¿no? Revisábamos con una reunión que tuvimos el jueves con la pastora Lisset, o el sábado y el domingo, bueno, una reunión que hemos estado metidos con el Señor ahí. Revisábamos que si fue contigo, no importa. Hablábamos de que la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, sí, los fundadores fueron gente cristiana, gente con principios, y esas universidades mientras que se mantuvieron bajo la guianza divina de enseñar lo que Dios dice, pues han sacado gente muy importante de influencia a nivel de la tierra, presidentes de muchísimas naciones, ministros, sí, de muchísimas naciones, espectacular. Pero hoy en día están defendiendo, sí, a la causa gay, a los matrimonios de homosexuales, están defendiendo el aborto, una cantidad de cosas que no debería ser. Si tienen ese fundamento no pueden torcerse, no se pueden torcer. Entonces, para los anglosajones, digámoslo de esa manera, a los que hablan inglés, a los de ese sector, tenían su respuesta a este tipo de universidades, y en Latinoamérica no había nada por el estilo, y nosotros estamos empezando a hacer respuesta a esta necesidad tan sentida, tan sentida, ¿sí? Por lo que se ha declarado que Latinoamérica va a ser el reducto, va a ser ese remanente para que la palabra de Dios realmente fluya como es debido. Antes llegaban aquí los misioneros, ahora lo estamos exportando para allá, con este tipo de cosas que el Señor está entregando. Entonces, esa universidad del reino es una respuesta para Latinoamérica, amén, para fortalecernos y poder estar siendo esa guianza de parte de Dios, ese faro de luz de parte de Dios para las naciones. Y ahí sí vendrán las naciones, lo que dice Isaías 2, ahí sí se cumplirá esa promesa de que vendrán al monte de Sión las naciones y consultarán, y dirán: enséñenos las sendas. Que dirán: enséñenos. Esa universidad allá es donde se enséñenos las sendas y por ellas andaremos, dice la Escritura. Confusión, tenemos que quitarla, ¿sí? Los que te aborrecen, los que no lo ponemos en primer lugar cuando vamos a votar, los que no ponemos en primer lugar cuando elegimos dónde estudiar, cuando aborrecemos a Dios, cuando no somos un testimonio en nuestros hogares como Dios dice que debe ser frente a nuestros hijos. Recuerda una estadística que vimos la semana anterior, que la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cuando era, así como son los Estados Unidos de América, son muchos estados que se unieron, ¿cierto? Son los Estados Unidos de América. La URSS es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso fue una unión que hubo durante más o menos 70 años. Lo interesante de eso es que cuando se disuelve la URSS, ¿sí? Cuando cae el muro de Berlín, todo eso, ¿sí? Solamente el 20% de los pertenecientes a esa unión eran comunistas y el otro 80% no, pero eso fue por 70 años el dominio que hubo. ¿Qué pasó? Que en las casas los papás decían: no estoy de acuerdo, y los hijos lo entendieron. ¿Dónde aprendieron? Sí, esa generación que llegó al final de los 70 años a escuchar, a decir: no estoy de acuerdo con ese modelo socialista que algunos candidatos dicen: su modelo no funciona. Le tengo noticias, señor candidato a presidente, su modelo no funciona, porque quieren el otro modelo, y ese modelo, a la luz de la Escritura, no funciona. El chavismo, el socialismo del siglo XXI no funcionó. Quitarlo al que es productivo, sí, y estoy hablando del modelo bíblico. Toca quitarle al que es improductivo y dárselo al que está produciendo. Es lo que dice la Escritura.
Y ahí están diciendo, quiten al que está produciendo y ese al que no produce. Perdón, adiestra al que no produce, dé la educación al que no produce, vuélvalo bien productivo y entréguenle lo que tienen que entregarle, si es que el que está produciendo mucho se volvió un avaro. Quítenle, si la avaricia no es de Dios, y déselo al otro. Ahí está el modelo. Los que te aborrecen son los que tienen la ley de Dios para obedecerla, si me conviene o no me conviene, o me dejo llevar por el mundo y no funciona. La confusión llega porque los profetas no cumplen su función. Imagínense eso. Con razón que se va candidato presidente Santos a consultarle a los cogis, por ahí está el video, a consultarle a los cogis, a pedirle poder a ellos. Me criticaron algunos, no, de aquí no, sí, de otras congregaciones, cuando fui a colocar altares a sitios que el Señor dice que debemos colocar altares. Un altar es un altar de piedras, 12 piedritas llevamos. Algunos sitios donde el Señor dice que debemos hacerlo, allá donde estuvieron orando, sí, los presidentes y que la Kirchner creo que estuvo allá con otras personas, con otros presidentes. ¿Las llevó quién fue? Santos. Los llevó allá cuando hubo la cumbre de las Américas, a la de Chile también, a Piñeros, sí, los llevó allá. y si miran el video, sí, que creo que está circulando ahorita, si miran el video cuando estuvo Santos allá, el día que ganó las elecciones, sí, el año para presidente, anterior, hace 4 años, los indígenas cogis, muy pilos, sí, ellos saben lo que están haciendo, le dieron unas piedritas, y ahí está grabado, para que las pusiera allá en el palacio, altares, pero no de Dios. Y nosotros, yo establezco altares. Sí, el Señor le dijo ¿se acuerdan del ingeniero naval, que no sabía que era ingeniero naval, y cuando terminó su viaje, sí, en el arca que salvó a toda la humanidad, Noé, cuando Dios le revela, sí, le da los planos de esa nave que tenía que armar y se salvó a la humanidad, y cuando ya pasa el diluvio, ¿qué le dijo el Señor a él? Levánteme, ¿qué? Un altar. Abraham con Isaac, ¿sí? Entréguemelo, ¿en dónde? En un altar. Josué, cuando pasó, levánteme un altar, y lo levantaron. Entonces, la corrupción llega porque los profetas no cumplen su función. No cumplen su función. Una, porque buena parte de la iglesia cristiana no cree en la palabra profética. Sí, ya no creer, entonces desautorizan a los profetas. Y lo otro, que los profetas no están haciendo su tarea como es debido. Miren lo que dice la escritura, por favor. 1 Corintios 14. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Imagínense lo que está diciendo ahí el Señor. Qué pena. El don de profecía está bajo ¿quién? Bajo la dirección de los profetas. Entonces, si los profetas no dicen, ay de los que se emborrachan, ay de los que le dicen a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo, ay de los que desde por la noche se emborrachan hasta el otro, ay de los que, si no se levantan esos profetas para decirle a los que están en liderazgo, pero esos que están en liderazgo deben ser creyentes como nosotros. Yo les voy a declarar Isaías 5, ¿sí? Cuando se levante alguno de nosotros y esté en ese lugar de eminencia, sea en el Congreso, sea en una alcaldía, sea en el consejo, sea en la asamblea, sea en un departamento, como sea, ¿sí? Tenemos que recordarles eso a ellos. ¡Ay! No se le olvide, usted no está ahí para atesorar casa tras casa, porque al final va a morir con todo eso desolado. ¿Sí? Usted no está ahí para que se vuelva avaro, usted está ahí para que sirva. Y tenemos un problema gravísimo, ¿sí? El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, si hay confusión ahorita es porque los profetas no están diciendo lo que deben decir, y yo estoy hoy como profeta de Dios, amén, declarando esa palabra. Me guste o no me guste, si tengo que dejar a mí, yo lo dejo. ¿Sí me hago entender? Fanatismo, si no estoy dispuesto a darlo, y me cambio por el real
por el Real del Cielo. Ese está bueno. Por el Real Boca, o ¿cómo es? ¿O River? ¿Cuál? ¿No? Boca, eso. El Real Boca. Ay, Dios. Sigamos mirando. El pueblo debe elegir hombres para que gobiernen, dirigidos por la palabra de Dios. Si escuchas esto, el pueblo de Dios, que es el que está encargado de elegir hombres que sean sabios, que sean inteligentes, que sean probados, ¿cierto? Que tengan experiencia, para que nos solucionen, ¿cierto? Traigan soluciones, no a la manera de ellos, sino soluciones a la manera de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de las molestias, hablamos de las cargas y hablamos de las discusiones? Ahí está en Deuteronomio 1. Una molestia es algo que estoy viviendo y no se ha solucionado, pero a nivel de la nación. Una carga es que no alcanzo eso para poder solucionar la molestia, ¿sí? Y para que diriman los pleitos que tienen entre ustedes. Así lo dice Deuteronomio 1. Eso fue lo que dijo Moisés. Entonces, el pueblo debe elegir hombres, ¿sí? Para que gobiernen, ¿sí? Dirigidos por la palabra de Dios. O sea que si ellos desconocen a Dios como su único Señor, tenemos problemas. Y si niegan a Dios, peor. Sí, peor. El comunismo de Ucrania, todo lo que está ahorita reventando allá, ¿sí? Siempre una bandera del comunismo es ser ateos. Allá es un pobre tonto el que crea en Dios. Entonces el comunismo y el socialismo tenemos que ver de qué están hablando. Acuérdense del finado Chávez. Israel lo maldigo. ¿Y dónde está Chávez? Trajo maldición. Al que bendiga a mi pueblo, dice el Señor, lo bendeciré, y al que lo maldiga, lo voy a maldecir. Dios mismo. Entonces, si se desconoce a Dios, pues ¿cómo esa persona va a estar dirigiéndonos? Llámese como se llame. Sí debemos elegir, pero debemos elegir con una sensibilidad espiritual al que Dios quiere, porque Él permite que elijamos al que nosotros queramos. El pueblo debe elegir hombres para que gobiernen dirigidos por la palabra de Dios. El que diga que es algo arcaico, no sé cómo lo quieran decir, lo que estoy diciendo, porque ya lo escucha uno a nivel de otras naciones. Sí, por eso no vayan a votar. Son los inteligentes, son los humanistas, interesantísimo. Pero estoy declarando lo que la palabra de Dios dice. Y no un gobierno elegido para hacer la voluntad de los hombres. Úpale, debemos elegir ¿a quién? A los gobernantes que quieren dirigir la nación por medio, teniendo la palabra de Dios como referencia, ¿ya? Y no un gobierno, ponle cuidado, que es lo que hacemos siempre, escogido para que hagan mi voluntad, la voluntad del pueblo. La voz del pueblo es la voz del pueblo. La voz de Dios es la voz de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Así, pan, así me saquen del Congreso y no me dejen entrar, así me tachen, lo que quieran, ¿sí? Pero esto es lo que debe ser. Un gobierno está elegido no para que haga la voluntad de los hombres, sino para que se haga la voluntad de Dios. Y ahí tenemos problemas graves, porque el hecho de que la mayoría diga algo, ¿sí? Que esté de acuerdo, ¿cierto? Que elijan algo que esté de acuerdo, no quiere decir que tengan la razón, tan solo son la mayoría. Grábate eso, por favor. Miremos normas, ¿sí? Que hay en la Constitución. Nuestros abogados, los de los derechos humanos, miremos los derechos que dicen que son derechos humanos, los derechos universales y todo. A ver, ¿qué de eso Dios dice? Dios dice, ¿qué de eso es aceptado por Dios? En cuanto a la Constitución nuestra, revisémosla, a ver qué de eso Dios dice que sí es. El gobierno, la Constitución de Bolivia, ¿cómo es que dice? Pluricultural, ¿cierto? Es pluricultural. Al hablar de pluricultural, la Pachamama es la que está gobernando junto al lado de Dios. Esos son los masones. Zacarías, el pastor que me discipuló a mí, llega y me dice, ¿aló? ¿Sí? Llega y me dice, ¿sabes una cosa? Hace 2 años que estuve con él, o hace 3 años, con Edgar estuvimos, el pastor Edgar, que él
Evo Morales lo llama, él es boliviano. ¿Sí? Nada que ver con Fernando Orihuela, ¿sí? En el tiempo que lo conocíamos a Zacarías, pues él fue mi discipulador y nací en el año 86, nací de nuevo, año 80, bueno, allá, ¿sí? Y Zacarías es asesor de Evo. Le decía, o sea, acá, ¿cómo así que tú eres asesor de Evo Morales? Me dice, él me llama y me consulta cosas y me invita allá y allá voy. Digo, le está ayudando a hacer roscones al diablo. Así le dije, atrevido, ¿no? Porque era mi pensar, sí, mi pensar, no como ahora. Me decía antes, ¿sabes una cosa? Es la oportunidad para que ese hombre se pueda convertir. Es la oportunidad porque cuando le doy un consejo en algo que le pide Evo, sí, se lo doy de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que me parece. El gobierno, sí, debe ser elegido, sí, para hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad del pueblo. La voz del pueblo es la voz del pueblo. ¿Oyeron? Es nuestra voz. Pero la voz de Dios está por encima de la voz del pueblo. No al aborto. El que diga a los candidatos sí al aborto, olvídate. No al matrimonio gay. El que diga que sí por muy liberal, por ganarse boticos, olvídese. Eso es despreciable. Adopción de hijos en parejas se borró, no sirve, no funciona, no cuadra, va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si los dos candidatos lo digan o no lo digan, pero tengamos cuidado por favor en eso. No sé, pensemos en el asunto, averigüémoslo, ¿sí? No es un gobierno elegido para hacer la voluntad de los hombres. No, me parece que deben tener su oportunidad y deben tener todo su... Olvídate. ¿Sabes qué están haciendo ahorita los homosexuales? ¿Saben qué están haciendo? Están yendo a los jardines infantiles, le están entregando los jardines infantiles a ellos. Yo saco a mis hijos de ahí, ¿qué voy a exponerlos? No por lo que, no tan solo por lo que puedan hacer, tocarlo, lo que sea, sino espiritualmente lo que llevan ellos ahí. No podemos permitir eso. No podemos, cueste lo que cueste. Amén. Me digan dinosaurio, lo que sea, me importa. Sí, la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Está escrita y no ha dejado de ser. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma se dejará de cumplir antes de que todo lo que dice la palabra de Dios va a acontecer. Es nuestra verdad absoluta, no es nuestra verdad relativa. Entonces, a esos candidatos, al que diga a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, vota por ese, espectacular. ¿Vale? Muy difícil encontrarlo cuando no reconocen a Dios como su único Señor, sino tienen más dioses alrededor. No funciona. Pluricultural, politeístas, esos son los masones. Esa es la masonería. No funciona la masonería. Primera de Samuel 8, versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, están eligiendo a David, ¿cierto? Sí, el Señor le revela a Samuel: yo te voy a mostrar quién es, al profeta. Y llega y le dice, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso ¿a qué? A dar golpe de opinión. No, perdón, a orar al Señor. Cuando le dijeron que querían tener un rey, no al que Dios había designado, sino al que el pueblo quería. Miren lo que dice el siguiente versículo. Dice: pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Sí se dan cuenta cómo deben ser nuestros gobernantes? Alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. La Biblia da para todo. Hay principios que se aplican a todo. El cohecho, ¿sí? El soborno no funciona. Por alcanzar un bien para todos no puedo pervertir la verdad. 5,000 millones de pesos, por decir la verdad. Dígame, ¿dónde está Pablo Escobar? Y le doy 5,000 millones de pesos. No podemos pervertir eso. Eso no tiene, a la luz de la Escritura, eso no tiene precio. No tiene precio. Den o no den, debo decirla. Así de sencillo.
Así de sencillo. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te están rechazando a ti, ¿amén? Para no tener división entre nosotros. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces el dirigente que esté sobre nosotros está ahí para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del pueblo. Cuando dicen: es que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, sí, están ganándose votos y eso no puede usarse para eso. Amén. Lo que ustedes digan, pónganse de acuerdo y eso vamos a hacer, por encima de lo que sea, ¿sí? Equiparando lo que Dios dice, no sirve, no funciona. Se puede equivocar de una manera espantosa. ¿Quién debe gobernar? Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no debes comer. El día que comas, ciertamente morirás. ¿Qué es mejor comer? ¿Del árbol del conocimiento o del árbol de la vida? Cuando leas Apocalipsis, allá en los últimos versículos habla que el árbol de la vida trae sanidad a las naciones. Entonces, ¿comemos de mi conocimiento, de lo que a mí me parece, o comemos bien de lo que le parece a él? De lo que le parece a él, de la sabiduría de él. Lo más sabio de los hombres es mucho menos sabio que lo menos sabio de Dios. Amén. El techo de sabiduría humana va a estar siempre por debajo de lo menos sabio de Dios. Entonces, yo prefiero comer del árbol de la vida, ¿cierto? De la sabiduría de él, de la inteligencia de él. Sí, activar esos 7 espíritus en mi vida. Prefiero eso a que lo que mi razón pueda decir, por muy lógico que parezca. ¿Quién debe gobernar? Entonces, aquí el tema, cuando leemos estos pasajes allá en el Edén, el tema es que el hombre no quiere el gobierno de Dios, así de sencillo. Y cuando el hombre no quiere, menosprecia, aborrece el gobierno de Dios en todo, en el ámbito de la política, que eso tiene que ver con muchísimo de las 7 esferas de la sociedad. Cuando el hombre ¿sí? aborrece lo que Dios dice y se basa en su conocimiento, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Pasó eso y vino el primer asesinato. Vino la pelea entre hermanos, el primer asesinato. Caín mata a Abel. ¿Sí? Qué terrible eso. Son las consecuencias de aborrecer lo que Dios dice. Mientras que estuvieron ¿sí? bajo la cobertura de Dios, mientras que estuvieron bajo su gobierno, pues era espectacular todo. Mire, el león al lado de la ovejita y el caballo, ninguno tenía que estar, todos comiendo pasto. Eran vegetarianos. Había paz. El cordero podía dormirse ahí. Ayer vi en televisión un gatico sí, jugando con un ratón. En serio, yo no sé si el gatico estaría en marihuana o quién sé qué. Porque el mío que tengo en la casa, eso es una raspadurita y ya está ahí alerta para ir a comerse lo que sea. Pero ese gatico está jugando con el ratón, ¿sí? Y le puso la cabeza encima y él puso a dormir encima del ratoncito. Imagine eso. Y dice: Señor, pues así debe haber sido el Edén. Y para allá vamos, si dejamos que Él gobierne. Amén. ¿Quién debe gobernar? Entonces el problema es que cuando desobedecemos entró la enfermedad. Si comes de ese fruto del árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, ciertamente morirás. Entró la enfermedad. Mientras que no comieron de ese fruto, no hay enfermedad. Tenían un cuerpo sano, eterno, no moriría. Si comes de eso, moriría. Si no comes de eso, pues no muere. Entonces nuestros cuerpos eran eternos. En el diseño original eran cuerpos eternos, no hay enfermedad. ¿Y qué pasó? Quitamos el gobierno de Dios, escuchamos ¿sí? otras voces, ¿sí? Como hablamos con esas voces y terminamos haciendo lo que no es debido. El que gobierne tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Se pueden imaginar al Señor Jesucristo sentado en la presidencia del Congreso de la República? Dios, siendo el presidente de nuestra nación, siendo el alcalde de Córdoba. ¿Se imaginan al Señor Jesús gobernador allá de Córdoba? ¡Wow! ¿Se pueden imaginar? Yo me pongo a pensar en eso y respiro, suspiro, todo. Y lo podemos hacer si nos abandonamos en sus brazos.
pero resulta que uno de los que fue presidente del Congreso es homosexual. ¿Cómo así? Miren al qué punto Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo esos tiempos terribles. ¿Y dónde está la iglesia? Dormida. Estamos despertando. Eso nos ayuda a tener más responsabilidad. Amén. Invirtamos, por favor, en esa universidad. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesita el Señor a través tuyo. Busca ese nivel de contentamiento y funciona. Vamos a empezar administración de las finanzas este jueves otra vez. Te invito, te animo, te lo ruego por la misericordia de Dios que os presentéis el jueves a las 7 de la noche para aprender a manejar las finanzas. Sí, este jueves de 7 a 9 de la noche, y las siguientes semanas ya nos podemos distribuir entre 7 y 9 de la mañana o 7 y 9 de la noche. Vamos a tener los dos horarios. Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis con vuestro cuerpecito, ¿sí? Para poder estudiar, ¿sí?, la administración financiera. Lo necesitamos. Vamos a encontrar niveles de contentamiento. Es espectacular. Los que hemos estudiado ahí salimos cuestionados, pero con paz. ¿Qué estoy yo haciendo? Hicimos cirugías plásticas. Por ahí Blanca dio el testimonio. Sí, hicimos cirugía plástica. Sí, cirugía plástica. Coger las tarjetas de crédito y cortarlas con unas tijeras. Espectacular. Vieran la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedo vivir sin una tarjeta de crédito. Uy. Rompemos ataduras, Dorisita. Y estoy esperando a alguien que tiene 30 y pico de tarjetas. Sí, debe tener un poco de lazos que no lo dejan. Sí, pero está que entra por el ladito. Sí, pero es que ¿cómo vivir sin tarjetas de crédito? Sí podemos vivir. Amén, te podemos manejarlas. Si yo soy el que administro, sí, si yo tengo a Mamón bajo mis pies, puedo vivir con libertad. ¿Ya? No recibamos esas promociones, no sirve, por favor, no sirve. Son intereses compuestos lo que están cobrando. No saques un avance. Te enseñamos a hacer presupuestos. ¿No hicimos Sotica contigo? ¿No hicimos cirugía plástica? ¿No, gordito? ¿Cuántas fueron las que rompimos? La cita fue para eso, ¿no? Para romper 4. Y este jueves, el viernes no te vi. ¿El viernes estuviste aquí? Uy, no me saludaste. Y esa es la forma de tener tarjeta conmigo. Amén. Ok. El hombre es puesto para dominar y garantizar que el gobierno sigue siendo de Dios. Amén. A eso estás puesto. A eso estás puesto. Tenemos una personera de Dios. Bien. Wow, wow, wow. Yo cuando sé eso digo, Señor, la justicia tuya a través tuyo. Lorenita, espectacular. Digo, lindo eso. Lo que toca hacer, ¿sí? Y vas con el respaldo del Señor, con la cobertura de tu esposito, haciendo lo correcto, por encima de lo que sea. Espectacular. Espectacular. ¿Sí? Podemos bombardear desde adentro, ¿sí?, al mundo. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. El hombre está puesto para dominar y garantizar que el gobierno sigue siendo de Dios. Punto. El hombre de Dios está dispuesto para garantizar que el rey es Dios. Y punto. Y ya. Y no hay de otra. Una palabra del engañador, lo que le pasó a Eva y a Adán, es muchas veces suficiente para que recibamos y perdamos toda una orientación divina. Tengamos muchísimo cuidado con eso. No podemos ponernos a negociar con el enemigo. No funciona con el Satanás inmundo. Si tengo un criterio, si tengo un carácter, ¿cierto? Y sé qué es lo que el Señor piensa, ¿cómo voy a negociar con el diablo? No puedo, mucho que. Eva se puso a negociar con el diablo, se puso a pararle bolas. No hables con la tentación, no funciona. No funciona. Una palabra del engañador es muchas veces suficiente para que recibamos y perdamos una orientación divina. Un matrimonio, un negocio, un puesto de trabajo, no funciona. El carácter es así, es vertical y punto. Y ya, y se acabó, de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Amén. Y el Señor te respaldará siempre. Jueces, capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que se le daba, parecía. Cada uno hacía lo que le parecía. Y fue una época crítica del pueblo de Israel.
crítica. Tuvieron nueve etapas, pero bien tenaces. Y el Señor colocaba un juez para que los juzgara. Y después había un rey que les traía paz. Y bueno, ya otra vez volvamos nuestra cara otra vez a Dios, volvamos a sus caminos. Y llegaban a sus caminos, se relajaban, sí, y empezaban a adorar ídolos, a negociar con el enemigo, y ¡pum! Tome, otra vez caían en pecado, idolatría, de todo. No funciona. Así estamos. Así estamos. Así estamos. ¿A quién vamos? ¿Por dónde? A ver, el semáforo, pero ¿cuál semáforo? ¿Cuál? Se pone en verde, ¿cuál para arrancar? ¡Qué enredo! Pero si seguimos lo que la palabra de Dios dice, bien. Amén. Rojo, y rojo es rojo. Rojo es rojo y punto. Los pares aquí en Colombia tenemos que romper eso. El par es andar más despacito, no es parar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El par es, sí. Hay un pare, entonces pasemos despacito. Pare es pare. ¿Sí o no? Y no paramos. Miramos a ver si vienen los vivos que somos. Pare es pare y se acabó. Pare no es ande a 5 kilómetros por hora. Pare es plante. En Estados Unidos uno ve un pare, allá sí se juicia uno, ¿no? Allá uno en pare, la rayita blanca y la rayita blanca, ¿no? Y para uno ahí y no se mueve, y da como susto moverse un poquito. Digo, ¿y aquí? Si el Señor dice paren, paren. Si dicen sigamos, pues sigamos. Pero porque Dios lo aprobó. Amén. Dios lo aprobó. Pongámonos en pie, por favor. Dios lo aprobó. ¿Quién nos debe gobernar? Debemos comenzar por nosotros mismos, diciéndole: Señor, yo quiero que tú me gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Amén. Eso se lo hemos dicho. Entonces comencemos por nosotros mismos. Dile: Señor, yo te pido perdón porque no he gobernado mi cuerpo como tú dices. Amén. He hecho cosas con mi cuerpo que no debía haber hecho. Señor, te pido perdón porque no he gobernado mi alma como tú mandas. He enlazado mi alma con cosas que no son. He visto cosas que no debo haber visto. Dejé de ver lo que debía haber visto. No nos gobernamos como Dios manda. Y si empezamos por nosotros, nos fortalecemos para poder discernir quién quiera gobernarnos. Debe ser alguien que se gobierne como Dios manda, no como nos parezca. Mateo 3:2 dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno, de Adán, de Eva, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Wow. ¿Quién es el que realmente nos puede reinar en vida? Alguien que está sometido a Jesús, alguien que está sujeto a Jesús, alguien que reconoce realmente que Jesús es Rey, alguien que sus obras ratifican que realmente es un hijo de Dios, que no es un idólatra, sí, que no es todo eso. Hay oportunidad, amén. Si de La Habana viene un barco cargado de arrepentidos, espectacular, pero tenemos que verlos. Tenemos que verlos. Esta mañana leía en una revista a este señor que se robó la chocolatina, cobraron una multa. Al que se robó unos caldos Nor, porque fue a reclamar algo a Cali y no tenía que comer, y fue y se robó un caldo Nor, lo cogieron y lo metieron en la cárcel. Al pastor de la iglesia de los niños allá en Fundación, están diciendo que le van a meter 60 años de cárcel. Dios, y a él se le murió un hijito ahí, y la esposa se quemó. Y uno de pastor no va a hacer eso para que se quemen. 60 años. Y a los que se robaron a Bogotá le están peleando 6 años. ¡Qué vergüenza! A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo.
estamos preparando una ofrenda para mandársela a ese pastor. Amén. Por favor, la justicia de Dios debe prevalecer, y tú y yo somos ejecutores de esa justicia. Estamos preparando una ofrenda, sí, por favor, que sea junio, que viene la prima, no sé, como sea, pero queremos llevar una ofrenda a este pastor que le llegue a él. Sí, encontré el artículo, Nestico, que nosotros como iglesia se hizo presente, el candidato presidente se hizo presente para boticos, sí, y la iglesia cristiana ¿cómo? Y la esposa del pastor, imagínense cómo estará ella, su esposo en la cárcel, su hijo muerto y ella quemada, y los otros niños. Les queremos llegarle en el momento de más presión bárbara, que ya pasó todo el enredo, que se sintió solito. Queremos como iglesia llegar a decirle: mira, aquí estamos, aquí está tu Dios, aunque miles acampen contra él, no temas, porque el Señor está contigo. Y si como abogados, no sé, tienen alguna idea mejor, hagámosla. Amén. Pero tenemos que hacerlo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y estos sinvergüenzas, ladrones, secuestradores, terroristas, todo eso, peleando por impunidad. Y miren lo que está pasando. Dios, te necesitamos. No es solo escuchar, Señor, sino actuar. Tú lo dices: a los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol de la vida eterna. Señor, y hoy confesamos que hemos hecho lo malo porque hemos sido descuidados, Señor. Nos ensimismamos con tu salvación, Señor, y tu señorío lo dejamos aparte, y uno sin lo otro no funciona. Engañados, Señor. Nos ensimismamos, Señor, con nuestro bienestar y no miramos el bienestar del prójimo, creyente o no creyente, Señor. Nos ensimismamos en nuestras opiniones para buscar quien nos gobierne, y cuando vemos lo que pasó con tu pueblo cuando eligieron fue a Saúl, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No basta solo con hablar, no basta solo con entender. Tenemos que morir, Señor amado, para poder actuar. Oramos por el pastor, Señor. Su corazón, Señor, sin su hijo, sin su esposa, Señor, por hacer lo bueno. Señor, oramos para que nos dé sabiduría a todos los pastores y ser bien sabios, Señor, para contratar todo eso, Rey. Pero clamamos por misericordia. Los papitos de esos niños, Señor, los que estaban acercándose a ti, oramos por ellos, Señor. La esposa del pastor sin su esposo, sin su hijito, Señor, y fuera de eso quemada. Padre, nos movemos a misericordia, Señor, y no queremos entretenernos, Señor, en lo que el mundo nos quiere entretener, Señor. Padre, si son, son, y si no son, no son. Pero ten misericordia. Padre, oramos por la universidad, Señor. Pero necesitamos tanto, Señor, descubrir ese nivel de contentamiento. Tanto, Rey. Nos bendice, Señor, y gastamos en nuestros deleites, Señor, y derrochamos, y cuando hay otros que están sufriendo, Señor, aún de tu mismo pueblo. Y si nosotros no ponemos primero para los de tu pueblo, somos considerados peor que un incrédulo. Así nos lo dice, Señor. Nos robamos los diezmos, las ofrendas, Señor. Perdón, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, papá. Ten misericordia, Señor.
Queremos comer del fruto, Señor, del árbol de la vida eterna, de sus hojas, Señor, para poder entrar por los portones de la ciudad, Señor. Padre, mueve arrepentimiento a Latinoamérica, Señor. Mueve arrepentimiento en lo que compete pues a nosotros ahorita, Señor, a esta congregación preciosa, hijos tuyos, Señor, y haciendo obras dignas, Señor, obras dignas, Rey. Padre, cómo necesitamos esa universidad del reino, Señor, cómo la necesitamos, papá, y sabemos que eso es idea tuya, Señor, no es idea nuestra, y sabemos, Señor, que cuando te creemos, Señor, yo uso esa llave de oro que me entregaste, Señor, y abro las ventanas de los cielos, Señor, y declaro que la provisión, Señor, vendrá a manotadas llenas, Señor, a través de tu iglesia, Señor, a través de sus negocios, a través de sus trabajos, Señor, a través de la manera como provees a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la bendición que hay, Señor, en tu iglesia. Rompo todo espíritu de ruina, Padre, pero te pedimos perdón porque no hemos sabido administrar lo que nos has dado, Señor, y fuera eso no lo robamos. Perdón, papá. Perdón, papá. Pero necesitamos, Señor, la provisión. Necesitamos esa provisión, Señor. Esos 7,500 millones de pesos, Señor. Nos despojamos, Señor amado, de lo que sea, Rey, con tal de que tu voluntad y no la nuestra, Señor, sea hecha. Gracias, papá, por ponernos a reflexionar y a mirar mucho más allá, Señor, que los próximos 4 años, Señor, sino a mirar por lo menos a 10 años, viendo a hijitos tuyos e hijitas tuyas, Señor, preparados en esa escuela de gobierno, en esa escuela de administración, en esa escuela de artes, en esa escuela de comunicaciones, Señor, en esa escuela de familia, Señor, en esas facultades de esa universidad, Rey. En 10 años los veremos, Señor, gozándose y nosotros sin confusión porque te hemos creído, porque tú eres Dios de orden, Señor, y no de confusión. Activo en el nombre de Jesús, con esa unción apostólica, eso profético que hay en nosotros, Rey, en el nombre de Jesús, ese espíritu profético, Señor, que ese espíritu de la profecía sea rondando, Señor, de muy buena manera, para poder declarar, Señor, tu palabra, para poder declarar tu destino, Señor, para poder declarar tu revelación, Señor, y eso haremos. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por los maestros que estás levantando. Gracias por los hombres y mujeres de negocios que estás levantando, Rey. Gracias, papá. Gracias por juntarnos, Señor. Y te hemos creído, Señor, que lo que tú nos dijiste, no temamos porque manada pequeña, porque a ti te ha placido darnos el reino, Señor, y lo arrebatamos, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Amén. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Estamos comenzando junio y ya llegó el devocional. Para que lo lleves, por favor. No te quedes sin tener ese tiempo con Dios. Te recuerdo que os ruego por la misericordia de Dios que este jueves te presentes con tu cuerpecito, alma, sí, y espíritu a las 7 de la noche y aprendamos a administrar de mejor manera lo que el Señor te ha entregado. Amén. Para glorificarlo a Él. Acuérdate que cuando nos vayamos dejamos todo. Tenemos que dejarlo bien invertido. Amén. Aleluya. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Así es, Rey. Declaramos, Señor, que esas naciones vendrán a tu monte, Señor, y consultarán. Y habrá respuesta de parte de tu iglesia. Habrán hombres y mujeres entendidos, Señor. Habrán hombres y mujeres sabios y experimentados, Señor, para poder dar ese consejo tuyo. Desatamos ese espíritu de consejo, Señor, de poder, de temor a ti, tu Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia, Señor, sobre cada uno de tu iglesia, Señor. Gracias, papá, para que te reconozcan a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.